Y Bueno, ahora vamos a ver cómo está el tiempo para comer pasteles el domingo. puede llegar a estar bueno, ¿eh? Pues, Ojo. veremos, Veremos y ya lo que sabremos. nos diga, quién sabe. Andrés ¿Cómo? Durán, nuestro querido meteorólogo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Este segmento es presentado por... Vení a Palacios Aberturas. Atención especial a profesionales y empresas. Precios de fábrica. Visítanos Castelli 1525 Resistencia. Palacios Aberturas. Buenas noches a ambos. En este caso el pronóstico se lo voy a dejar para el próximo segmento. Ahora vamos a hablar de algo que nos preocupa a todos y es el cambio climático. Vamos a hablar del reporte síntesis que hizo el sexto panel intergubernamental contra el cambio climático, que es una organización que depende de Naciones Unidas, que nació allá por el 1988, que fue agrupando diferentes científicos y técnicos, los mejores del mundo en cuanto a cambio climático. En este caso está en funciones el sexto panel, y hizo un reporte de síntesis que aglomera y sintetiza todos los informes que se hicieron en los últimos años, teniendo en cuenta que ya está finalizando su periodo de ejecución, digamos, y a partir de julio empieza el séptimo panel. Así que hicieron un reporte de síntesis principalmente pensado para los tomadores de decisión, para saber cómo estamos frente al cambio climático, porque ya es un hecho que estamos viviendo el cambio climático, las consecuencias. Entonces, ¿cómo estamos parados frente al cambio climático hoy? ¿Cuáles fueron los daños y las consecuencias que tuvimos en los últimos años? ¿Cuál es el pronóstico a futuro? ¿Y cuáles son las medidas de mitigación para combatir el cambio climático y para poder enfrentar un futuro mucho mejor? Entonces vamos a arrancar hablando de lo sucedido, de cómo estamos parados hoy frente al cambio climático, y vamos a ver en este gráfico la curva de anomalías de temperatura. Cuánto más cálido, más frío fueron los años después de 1850 respecto a la temperatura media que tenía toda la Tierra en 1850. Se toma este año, 1850, porque ahí empezó la revolución industrial, donde la humanidad empezó a emitir gases de efecto invernadero de forma descontrolada y en un crecimiento exponencial. Entonces, acá debajo podemos ver la curva de colores, donde podemos ver que los colores azules fueron años más fríos que el 1850 y los años rojos fueron años más cálidos que 1850. Si bien en 1850 empezó la era industrial y se empezó a emitir gases de efecto invernadero, fíjense que la atmósfera fue absorbiendo todos esos gases, pero llegó a un punto que en 1850, 1860 no pudo soportar más y empezó a aumentar la temperatura, y fíjense que empiezan a aparecer colores rojos permanentes y la curva de temperatura aumenta. Cada vez es mayor la temperatura media global, entonces tenemos una diferencia importante con las temperaturas que teníamos en la era preindustrial. En este caso estamos a 1,1 grados por encima de la era industrial. Parece poco, pero a niveles climáticos es muchísimo. Y esta curva de aumento de gases, perdón, de temperatura, de anomalía de temperatura, coincide con los aumentos de temperatura de los gases de efecto invernadero. En la próxima placa vamos a poder ver que tenemos nombrados tres de los más importantes gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Y fíjense que las curvas coinciden con la curva de anomalías de temperatura que veíamos recién. A partir de 1950, 1960, la curva empieza a crecer muchísimo, sobre todo la de dióxido de carbono, fíjense, y esto coincide con el aumento de la anomalía de temperatura. Generan un círculo vicioso. Mayores gases de efecto invernadero hay, mayor calentamiento global, y esto genera mecanismos para que se incrementen la emisión de gases de efecto invernadero. Así que la verdad que forman un ciclo vicioso que está en nosotros reconocerlo y detenerlo. Bueno, vamos a pasar a la próxima placa, sabiendo ya cuáles son las causas y dónde estamos parados en este momento. Vamos a ver las consecuencias que tuvo esto. Daños en un montón de lugares. En la agricultura, por ejemplo, ya sabemos los daños que produce en la cosecha. Y en particular este informe hace hincapié en el maíz. Y nosotros justamente compartíamos un informe de lo que provocó la sequía a nivel nacional con respecto al maíz en las últimas semanas. La agricultura, en la pesca, disminuyó muchísimo los volúmenes de pesca a nivel global en los últimos años, y no solamente en la pesca, sino también en la biodiversidad, porque está probado de que el cambio climático generó que muchísimos animales vayan a la extinción o estén en vías de extinción. Aumentaron muchísimo las enfermedades infecciosas, las enfermedades y las muertes por olas de calor.
Todo debido al cambio climático. Toda esta lista está comprobado que es debido al cambio climático. Y acá aparece algo muy, muy importante y muy grave. Problemas de salud mental en las personas debido al cambio climático. Hay una conexión directa de que estos problemas que aparecen en la gente son debido al cambio climático y son muy difíciles de detectar. No son como los daños o las enfermedades que producen daños físicos, porque esos son evidentes y se pueden tratar rápidamente, lo que producen los daños de salud mental, que es difícil de detectarlo y difícil de tratarlo, digamos. Entonces, esto es algo muy, muy grave que apareció en este último informe. Las migraciones de pueblos enteros, porque cada vez es más difícil vivir en algunas partes del mundo, entonces las migraciones de pueblos enteros, consecuencia del cambio climático y principalmente por las inundaciones, que también es un factor muy, muy importante. Después seguimos con los daños en la costa, porque tenemos que el nivel del mar está creciendo constantemente, porque a mayor temperatura el nivel del mar se incrementa porque el agua ocupa mayor volumen y eso provoca daños en las costas de las ciudades y provoca erosión sobre todo. Daños en la infraestructura, principalmente en los puentes, y lo último, en los daños en la economía. Fíjense que todo esto que estamos hablando acá producen daños económicos directamente y los daños económicos producen una peor calidad de vida en todos los habitantes. Así que bueno, estos son un resumen, una super síntesis de todos los daños que provoca el cambio climático. Ahora pasemos a la próxima placa para ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Si el señor director lo permite, vamos a hablar de la emisión de gases de efecto invernadero, la curva desde la curva negra desde desde el 2000 al 2020, y la curva de colores empieza a hacer el pronóstico de hacia dónde vamos. Si nosotros frenamos las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel bastante bajo, podemos seguir la curva azul y las consecuencias que vamos a tener en el año 2100, que la temperatura media global va a ser solamente 1,5 grados por encima de los niveles de 1850. Y esto, si bien parece poco, es muchísimo, y eso sería lo ideal, lo que aspiraríamos. Pero es muy, muy difícil de lograr porque deberíamos emitir la misma cantidad de gases de efecto invernadero que emitíamos en la pandemia porque estábamos todos encerrados. Y eso es imposible de volver a hacerlo y muy difícil de que con las medidas que toma el gobierno ahora se puedan hacer. Así que bueno, lo ideal sería que sigamos la curva azul, muy difícil. Lo deseable sería que sigamos la curva verde, que sería aumentar solamente 2 grados centígrados hacia finales de 2100, pero eso va a ser muy, muy difícil de lograr. Ahora, Andrés, lamentablemente en cada una de las COPs que se van realizando cada 2 años en el mundo, ¿no? La última COP fue la COP27 de Egipto. Parece cada vez más lejano ese objetivo, ¿no? Inclusive, bueno, desde la Organización de las Naciones Unidas están alarmando, ¿no? De que si los países, sobre todo los países centralizados y los países de mayor desarrollo industrial, no puedan colaborar con esto, ese objetivo está cada vez más y más lejos, y parece que cada COP que va pasando, que es un poco la cumbre climática mundial que se realiza en diferentes partes del mundo, bueno, va quedando directamente en la nada, y ese 1,5% parece casi utópico, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la verdad que nosotros en los primeros informes daban cuenta de que el 1,5 era como un tope que se iba a llegar, digamos, y ahora prácticamente es algo idealizado, algo utópico, como decís vos, de que podamos mantener la temperatura por debajo de 1,5. Vos fíjate que este gráfico nos dice otra cosa. En el Acuerdo de París, los países se comprometieron a reducir los niveles de carbono, de emisiones de gases de efecto invernadero, y este es el panorama que nos describe la curva roja. Toda esta curva roja nos describe los escenarios posibles si los países emiten lo que se comprometieron a emitir, o sea, disminuyen sus emisiones en este momento y de acá hasta finales de 2100 siguen reduciendo sus niveles de carbono. Eso es lo que se comprometieron a reducir los países más desarrollados. Pero vos fíjate que en el mejor de los escenarios, si seguimos la parte baja de esta curva, en el mejor de los escenarios, vamos a encontrar que la temperatura que vamos a llegar a finales de 2100 va a estar por encima de 2 grados centígrados. Fíjate que hay mucha diferencia. O sea que en el mejor de los casos, si seguimos emitiendo como estamos emitiendo en este momento, vamos a tener a finales de siglo 2 grados centígrados más que 1850. ¿Y en qué vamos a ver esto? Una de las consecuencias, nada más, no podemos poner todas. Vamos a ver la siguiente placa y vamos a ver los diferentes escenarios. Si solamente aumenta 1,5 grados, 2 grados, 3 grados o 4 grados. Dijimos que por lo menos va a aumentar 2 grados centígrados a finales de siglo. Y acá vamos a ver cuánto más alta, en los mapas de abajo, cuánto más alta va a ser la temperatura soportada en las diferentes regiones.
Si nos centramos en la región norte del país, de Argentina, la temperatura máxima que soportamos ahora en los picos de calor es entre 44 y 45 grados. Si tenemos este escenario de 2 grados más, vamos a tener 3 o 4 grados más. O sea que estamos hablando de que tendríamos que soportar a finales de 2100, los que llegamos vivos, entre 48 o 49 grados aproximadamente. Y si no reducimos los niveles y llegamos al peor de los escenarios, que es llegar 4 grados centígrados por encima de los niveles de 1850. Que sería una catástrofe prácticamente. Tendríamos que soportar en nuestra región entre 50 y 52 grados centígrados. Una locura, la verdad, pero es hacia donde nos dirigimos. Lo veíamos en la curva de la placa anterior, digamos, o sea, la verdad que una locura. Pero bueno, no todos son negativos. Pasamos a la siguiente placa, señor director, y podemos ver que si bien el escenario es bastante complejo, hay esta síntesis, nos dicen que podemos tomar medidas para poder mitigar los valores de cambio climático. Pero bueno, antes que pasar a eso, vamos a ver algo que nos ejemplifica claramente el escenario. Digamos, fíjate que las personas que nacieron en 1950 difícilmente vean el escenario más complicado del cambio climático. Las personas que nacieron en 1980, que somos la mayoría, vamos a empezar a ver las consecuencias más drásticas del cambio climático al final de nuestra vida, y el problema son para las generaciones nuevas, los que empiezan a nacer ahora en 2020, o las generaciones que vienen, van a sufrir todas las consecuencias del cambio climático. En este momento, estos son el mismo gráfico de barras que veníamos viendo, y a partir de acá, que es el 2020, empezamos a tener los diferentes escenarios. Y acá, cada vez que es más rojo, los escenarios son peores, y las temperaturas que van a soportar hacia finales del 2100 van a ser mucho peores. Así que ese es el panorama, y lo que hay que pensar es en las generaciones futuras. Tomar medidas hoy para las próximas generaciones. Y en la última placa, sí podemos ver las medidas que recomienda este panel para que los tomadores de decisión se pongan a trabajar, y todos como comunidad nos pongamos a trabajar para poder mitigar los efectos del cambio climático. Y en la siguiente placa podemos ver estas recomendaciones que nos hacen. Hay diferentes puntos, solamente vamos a repasar algunos, el informe es muy largo. En cuanto al suministro de energía, tenemos que cambiar a energías verdes, energía solar, energía eólica, las energías que se sacan de las olas del mar también. Y no solamente hay que reemplazar las energías que tenemos ahora por energías verdes, sino que también hay que aumentar el suministro de energía, porque nos vamos a un mundo cada vez más cálido, donde la demanda de energía va a ser muy superior a la que es actualmente. En el segundo punto, en el manejo de tierra, comida y agua, tenemos que ir a una agricultura sustentable, pero no solamente en un país, sino en todo el mundo. Y acá tocamos un punto que hicimos un informe hace unas semanas atrás, del secuestro de carbono orgánico en el suelo. Hay que sacar el carbono de la atmósfera y ponerlo y enterrarlo en el suelo, y eso se puede lograr a través de la agricultura, sustentable, y hay muchísimos mecanismos, y en eso, gracias al INTA que hizo este informe y va a hacer un monitoreo a futuro, podemos hacer punta de lanza, si se quiere, a nivel mundial en cuanto a este mecanismo. Pero bueno, hay muchísimas recomendaciones en este resumen. La verdad que está pensado no solamente para los tomadores de decisión, sino también para toda la comunidad en su conjunto. Y este año en particular, que tenemos elecciones del Poder Ejecutivo, tenemos que pedirles a nuestros candidatos a intendentes, a candidatos a gobernadores, candidatos a presidentes, que nos muestren cuál va a ser su plan para combatir y para mitigar el cambio climático. Andrés, en tu opinión, ¿llegamos al famoso punto de no retorno ya? Y estamos muy cerca, muy cerca. Este informe nos da cuenta de que entre 2030 y 2040 vamos a superar el 1,5 grados de temperatura, la anomalía con respecto al 1850. Ya estamos muy cerquita, y la verdad como que el panorama pinta cada vez peor, digamos. Así que hay que tomar conciencia de a poquito, y todas las acciones que podamos hacer, desde la más mínima, que es tratar de no pedir una bolsa plástica en la tienda de la esquina, hasta esa acción cuenta. Así que hay que tomar conciencia y empezar ahora. Muy bien, Andrés. Muchísimas gracias por este informe, muy completo realmente, y bueno, por supuesto sirve para tomar conciencia, ¿no?, acerca de lo que estamos haciendo con nuestro planeta, y bueno, recurrir a una famosa frase, muy famosa por estos tiempos, que es: no hay planeta B. No hay planeta B. Es terrible, ¿no? Es lo que tenemos que tomar la conciencia, ¿no? Exacto. Y hay que prestarle suma atención a lo que son los océanos. También. El océano es el mayor captador de gases de efecto invernadero y el mayor regulador de temperatura de todo el planeta. Y es lo que menos estamos cuidando.
Así es, un panorama donde toda la información es bastante preocupante, ¿no? Sí. Bastante preocupante y más allá, y preocupa mucho más lo que vos mencionabas también, Marquito, acerca de las reuniones permanentes que se hacen, pero que no llegan a Sí, ninguna nunca parte. llegan a nada. Como bien dijo Andrés, por ejemplo, el Acuerdo de París. El Acuerdo de ¿Y París. qué quedó nada, de eso? nada. Era el acuerdo madre que todos hablaban tanto tiempo y bueno, Ujú. quedó en la nada. Bueno.